días, amigos de Europa Mundo. Hoy quiero hablarles de una maravillosa película de animación sobre la vida del pintor Vincent van Gogh. ¿Qué mejor si piensan visitar Ámsterdam, ciudad incluida en muchos de nuestros circuitos, dedicar un tiempo para disfrutar y admirar sus pinturas en el museo que lleva su nombre y está dedicado a su obra? En él se exponen 200 de sus cuadros, 400 dibujos, algunas de sus versiones de Los girasoles, La habitación de Arles, Noche estrellada, autorretratos y El sembrador están entre ellas. Pero remitámonos ahora a la película Loving Vincent, primera película al óleo de la historia, obra de la directora polaca Dorota Kobiela. Nos introduce dentro del mundo mágico y trágico a la vez que fue la vida de Van Gogh, y lo hace en sus 80 minutos de duración por medio de 62.450 fotogramas animados, rodados inicialmente con actores y pintados uno a mano por más de 100 artistas de todo el mundo durante 5 años. Es así como 94 de sus cuadros son representados en la película de una manera muy similar y 31 parcialmente. Tomando como base las más de 800 cartas que dejó Van Gogh, la película nos relata el diario vivir del artista en sus últimas 6 semanas de vida y las extrañas circunstancias de su muerte en el año 1890 en Auvers-sur-Oise, dejando abierto un gran interrogante. Es mágico ver cómo las pinturas, con sus gruesos trazos llenos de color, se convierten en los personajes que, de la mano del joven Arnaud, hijo del cartero que tantas veces sirvió de modelo al pintor, nos relata los últimos días de Vincent. El doctor Gachet y su hija, la propietaria temporal de la posada donde morirá el artista, el barquero y los habitantes de este pequeño pueblo en la región de Île-de-France cobran vida con una perfección artística que asombra por su técnica. Si he despertado su interés por verla, la encontrarán fácilmente en internet. Espero que la disfruten y se animen a recorrer los lugares que marcaron la vida de este extraordinario genio del postimpresionismo y la ciudad que guarda sus tesoros, Ámsterdam, la Venecia del norte. Nada mejor, después de visitar su museo, que hacer un paseo en barco por los canales. Mientras llega este momento, les doy un fuerte abrazo, esperando verlos pronto.